Radio Legal, por Rumba 98.5. Bien, estamos de regreso, un poco, ¿verdad?, motivados y tal vez con el ánimo de quedarnos colgados en el comentario de Manzano. Pero el tiempo apremia y ya tenemos invitado por ahí, ¿verdad? Yo quiero hacer un comentario que de una u otra forma genera una colisión entre el derecho al deporte, el derecho a la seguridad y también lo que todos conocemos como seguridad vial, que tenemos una ley que regula la misma. Recientemente, el Parque Mirador, que todos lo conocemos y que fue designado también como Mirador de la Salud, nuevamente le fue modificado el horario. Todos sabemos que el deporte históricamente ha sido reconocido como derecho. Y si nosotros tal vez nos enfocamos de cómo en principio fue visto el deporte como derecho de asociación, este derecho de asociación es un derecho de primera generación. Sin embargo, en la medida en que fue evolucionando y de manera alternativa ese derecho al deporte fue conectado con el derecho a la educación física, este derecho entonces es un derecho de segunda generación. Pero todavía tú avanzas y dices, bueno, ¿a partir de qué momento ya el deporte fue reconocido como derecho? Lo cual se identificó en el año 1976, entonces ya estamos hablando de un derecho de tercera generación. Cuando yo hago esa introducción, de una u otra forma, quiero llevar al ánimo de la población lo importante que es el deporte como actividad física reglamentada en espacios abiertos o en espacios cerrados, y hasta dónde éste impacta la estabilidad emocional, psicológica del ser humano, y en qué forma los estados a nivel mundial vienen reconociendo esto, y por eso hago la introducción en la forma en que ha sido constitucionalmente protegido. Entonces, ese derecho inicialmente tiene un espacio prácticamente que se fue generando de manera eventual desde el año 1970 cuando se construyó el Mirador. Y el Parque Mirador, hoy Mirador de la Salud, es como si fuera como el patio del deporte del Distrito Nacional. Es decir, si alguien piensa en caminar, si alguien piensa en hacer, en ejercitarse, inmediatamente enfócase en el Mirador. De manera natural. Eso no hay ni siquiera que impulsarlo ni promoverlo. De hecho, el Parque Mirador tiene una gobernación en la alcaldía. Sin embargo, necesita poca promoción porque ahí todo el mundo acude como un espacio natural. Es un pulmón. Es uno de los principales pulmones del distrito en adición al botánico. Entonces, ¿qué pasa? Ya en los últimos meses y después de la pandemia, el Mirador se cerró de manera permanente. De lunes a domingo, 24 horas, peatonal de manera permanente. Entonces, recientemente ha sido impactado por una resolución que ha vuelto a habilitarlo. ¿Por qué? Bueno, porque el Intran, como titular de lo que es la seguridad vial, lo está viendo como una válvula de escape en las horas pico. En las horas pico, como una válvula de escape. La Nacaona, por ejemplo, en la mañana, en una hora pico, todavía está manejable, pero se está convirtiendo en una situación un poquito difícil. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando se habilita el Mirador, se hace de 9 de la noche a 6 de la mañana, vuelve y se cierra hasta las 9 y vuelve y abre hasta las 4 de la tarde. Yo me pregunto, ¿en qué momento con esos horarios el Mirador se constituye en una válvula de escape? Es decir, lo que estoy viendo es, ¿resulta necesario afectar el derecho al deporte de una gran parte de la ciudadanía que hace deporte en diferentes horarios y sin embargo no está siendo útil la apertura? Porque yo no veo en qué hora pico está incidiendo, porque no, las horas pico aquí la gente hace deporte, entonces resulta difícil la apertura, ¿verdad? Entonces eso también está impactando en la seguridad del que se ejercita, porque permítame decirle que hace 4 días a las 8:15 de la noche fue desmontado de su bicicleta una persona que hace ejercicio, lo leí en un grupo. ¿Por qué? Porque la seguridad, como cierran a las 9, ya a las 8 de la noche, 8:15, están recogiendo.
Y el que se quedó solo ahí a las 8:30 tiene problemas. ¿Pero quién lo desmontó? ¿La autoridad? No. ¿O fue atracado? Fue atracado. Ah, Es decir, pues le robaron con su propiedad, bicicleta. porque te veo con así y sabes que ese es un pulmón, pero que no es un lugar seguro. No es un lugar seguro, no se está, por eso estoy diciendo que está afectando la seguridad individual de las personas. E inicié el comentario diciendo que había una colisión de derecho a partir de esta medida y que debía ser revisada. ¿Por qué? La seguridad se va antes de tiempo y el mirador queda solo. Y una persona que se queda a las 8:30 porque le cogió la hora, porque sabe que cierra a las 9, sabe que se encuentra inseguro. Entonces, la medida que viene a reglamentar el horario de forma directa, entonces está incidiendo en la seguridad del ciudadano que está haciendo ejercicio a determinadas horas. ¿Tú me permites? Entonces yo me pregunto, sí, Evelyn, yo me pregunto, ¿el cambio de horario verdaderamente está impactando en beneficio de la seguridad vial del Distrito Nacional? Dime. Mira, yo quiero apegarme a tu comentario, hasta cierta forma adherirme. Yo no tenía pensado hacer comentario hoy, pero me provocaste. Claro, y a mí también. Claro. Vamos a pensar lógicamente, porque de verdad que el Intran tiene mucho protagonismo desfavorable, casi todo en las medidas que dispone y aplica. ¿Qué otra opción tienen las personas que se ejercitan en la zona del Mirador Sur? ¿Cuáles son las otras opciones de ejercitarse? De manera gratuita, que debe ser segura y accesible. Yo creo que no tienen ninguna. Ninguna. Equiparable, ninguna. Ahora, ¿qué otras medidas, señor del Intran, usted puede disponer conjuntamente con la DGCET y la alcaldía para que se organice el tránsito y se haga funcional a esa hora? Yo creo que tiene varias. Si se tiene la intención conjunta o tienen el compromiso de realmente solucionar el problema de tránsito, que si mal no capto de tu comentario, es la principal justificación de abrir, de abrir Sin nuevamente. embargo, no le veo utilidad. No Está le veo bien, tú no utilidad. pero vamos olvidando de la Después utilidad. de las 10 de la mañana, en esa zona no hay tapones. Óyeme, yo no me estoy refiriendo a la utilidad, pero no es posible que agentes de tránsito ordenen el flujo vehicular a esa hora ahí. O no es opción. Si la única opción es cerrar el acceso al Mirador Sur o limitarlo o crear una inseguridad ciudadana. No es que le están dando una apertura a un horario que no es útil. Entonces, están dejando el mirador prácticamente sin seguridad, solamente con la cámara del 911, que un encapuchado, con una persona con un casco full face, va a evadir esa medida de seguridad preventiva y como quiera. Entonces, están dejando el mirador sin seguridad, lo están aperturando a una hora que no resulta necesario. Pero lo que te digo es que ellos tienen Que otras opciones. despromueve. Que tienen otras opciones. ¿Por Claro. qué? Porque limitar el acceso de las personas que ya tienen no sé cuántos años haciendo deporte en el Mirador Sur. Ellos pueden perfectamente, si la intención es regular el tránsito, ellos cumpliendo su función efectivamente lo pueden lograr sin afectar a otras Usted personas. se encuentra a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, personas incluso de la tercera edad, Pero olvídate que los muchas veces parqueos. no se levantan temprano, van a otras horas. Es decir, se ha constituido en un patio del deporte del Distrito Nacional. Entonces, tú generar este tipo de disposición que lo que vienen es a entrar en colisión con otros derechos fundamentales también. Entonces, hay que revisar la medida. Entonces, para finalizar el comentario, yo hago la siguiente advertencia. Yo voy mucho al mirador, participo de grupos de bicicleta, participo de grupos de trotar. Tú has dejado la Y, rodilla ahí. y lo que se está, óigame, lo que se está gestando, y eso se lo advierto a la alcaldía del Distrito Nacional, al Intran, a la DGC, es más al gobierno, que maneja mucha sensibilidad con este tipo de iniciativas, lo que se está gestando a nivel de los grupos deportivos es grande y viene una reclamación de profundidad. Entonces, antes que ese momento llegue, yo solicito de manera formal que se revise la medida porque no es útil. Está entrando en colisión, está poniendo en riesgos otros derechos. Y si lo que se está promoviendo es buscar algún tipo de solución de seguridad vial, entonces no está siendo útil. Porque las horas donde las personas hacen ejercicio, que se mantiene cerrado el mirador, esas son las horas pico. Y es el ámbito natural de la persona ir a hacer deporte. Entonces, usted lo está abriendo a una hora que no resulta útil y sin embargo está dejando sin seguridad el mirador en esas horas.
porque se está abriendo, pero también la seguridad se va. Entonces, estamos fijando una posición para que las autoridades puedan tener la opción de revisar, porque va a surgir una reclamación de mucha profundidad en ese sentido, y yo entiendo que la población merece una respuesta preventiva y que la medida sea revisada.